Buenas noches, bienvenidos a una nueva charla sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Henry Javier Vilche Pérez, es ingeniero civil, obtuvo el grado de ingeniero civil y maestro en ingeniería ambiental en la Universidad Nacional de Ingeniería en Nicaragua y actualmente es candidato a doctor en ingeniería ambiental en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de las asignaturas de Ingeniería Sanitaria e Hidráulica. Su área de investigación son los procesos biológicos para la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos y aguas residuales. Y él hoy nos estará compartiendo la charla sobre el tratamiento y valorización de los lodos. Muchas veces en aguas residuales el tratamiento está muy dirigido a lo que es el agua, la línea de agua, y también hay una generación de lodos, así que sin más preámbulos, comparto la pantalla y le doy el espacio al ingeniero Henry Vilches. Buenas noches a todos. Muchas gracias, ingeniera, por la presentación y por el espacio para hablar un poco más sobre lo que es la línea de lodos en los tratamientos de aguas residuales. Es uno de los temas que a veces se quedan en el olvido en los sistemas de tratamiento, sobre todo cuando hablamos de normativas establecidas para cómo se va a hacer con todos estos nuevos sistemas de tratamiento que se están diseñando y se están construyendo en el país, sobre cuáles son las características que tienen estos lodos, qué se pueden hacer con ellos, cuál es la forma de darles un seguimiento y cuáles son las nuevas innovaciones que van surgiendo en cuanto al manejo de estos productos. Entonces, vamos a hablar un poco, a manera de introducción, que los sistemas de tratamiento de aguas residuales tienen diferentes líneas. Esas diferentes líneas se identifican para conocer cuáles son las importancias y también para conocer qué valor agregado podemos obtener de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Jinotega, tiene un sistema de tratamiento en el cual es un sistema de tratamiento del tipo lagunar, que es uno de los sistemas de tratamiento de mayor expansión en el país, que son de los que más encontramos en cuanto a sistemas lagunares. En este podemos observar que primero tenemos una línea que le llamamos una línea de agua. Esta línea de agua generalmente viene de las obras del alcantarillado sanitario. Cuando esta línea de agua ingresa al sistema de tratamiento y pasa por todo lo que es el pretratamiento, se va a comenzar a generar una nueva línea de tratamiento que es lo que se le conoce como la línea de residuos. Todos aquellos sólidos de gran tamaño que van a significar un aspecto o una repercusión negativa a los procesos biológicos en las demás etapas, tanto primario como secundario, pues van a quedar retenidos en el pretratamiento, y toda esta línea de residuos se le conoce de esa manera, como una línea de residuos. Posteriormente, que ya pasó por el pretratamiento, siempre vamos a darle paso a esa línea de agua, y en esa línea de agua empiezan los microorganismos a hacer su función, ya sean aerobios o anaerobios, van a comenzar a degradar esa materia orgánica que le está entrando al sistema de tratamiento, y con esa entrada se van a generar ahora tres líneas dentro de esta etapa del sistema de tratamiento. Se va a generar una línea que es un líquido tratado, que va a ser el efluente, que en este caso va a ser vertido al lago de Apanás. Se va a generar una línea de lodos cada vez que la línea de agua atraviesa las diferentes unidades de depuración. En ese proceso los microorganismos metabolizan, generan ese lodo, entonces vamos a tener esa línea de lodo definida a causa de la degradación de materia orgánica, y también vamos a tener una línea adicional que en este caso no está graficada, pero la debemos de tomar en consideración, y es la línea de formación de gases. Entonces, de las charlas anteriores hemos hablado un poco con los demás expositores sobre los procesos biológicos que se dan. Nos damos cuenta que la línea de gases es uno de los aspectos que está tomando un mayor auge en el país para un aprovechamiento. Pero en el caso de la línea de lodos,
Esta línea de lodos todavía, digamos que está verde, muchas de estas tecnologías aún no son tecnologías que vayan a resolver el problema, son tecnologías que aún hoy en día se estudian, pero si consideramos también uno de los problemas fundamentales cuando hablamos de los sistemas de tratamiento que tiene que ver con la sostenibilidad del sistema de tratamiento, en el que en sí mismo el depurar el agua, el efluente como tal, no es sostenible. A eso agréguenle ahora las otras dos líneas que se está hablando muy fuerte, como son la línea de lodos y la línea de gases. En el caso particular de esta exposición, nos vamos a centrar en esa línea de lodos. ¿Qué sucede con los lodos en las diferentes etapas? Entonces, observamos por acá que en el caso de Jinotega empieza con una laguna anaerobia. En esa laguna anaerobia recordemos que recibe el agua residual casi cruda, donde los microorganismos van a hacer toda su degradación y se va a dar una acumulación normal de los lodos, así como también de natas. Las natas en la parte superior y la formación de los lodos en la parte inferior. ¿Cuál es la diferencia en las diferentes tecnologías en cuanto al manejo de los lodos? Esas diferencias van a radicar en qué tanta velocidad hay en tasa de reacción de formación de lodos, qué tanto es el factor de operación y mantenimiento de esos lodos dentro de los sistemas de tratamiento. Todas esas particularidades que a veces en los diseños se dejan al azar y en los manuales de operación no se establecen, como es en el caso de las lagunas, los estudios de batimetría, cómo realizarlos, por qué realizarlos y cuál es la finalidad que se va a obtener de ellos, si existe una configuración en la línea de agua, como es el caso de un UASB más una laguna. Entonces, esta configuración va a tener un efecto directo. Estos efectos en los sistemas de tratamiento los podemos ver cuando mucha de la referencia bibliográfica y muchos de los nuevos enfoques sobre los que se está hablando a nivel de la ingeniería sanitaria, la ingeniería ambiental y los procesos biológicos es el aprovechamiento de todos los productos. Entonces, el hablar en un sistema de tratamiento de aguas residuales, del aprovechamiento de todos los productos, siempre va de la mano con innovaciones tecnológicas, pero esa innovación tecnológica también va muy ligado con el hecho de cuánto nos va a costar y quién va a subsidiar todos estos tipos de obras. Entonces, por ejemplo, acá ustedes pueden observar un ciclo cerrado de un sistema de tratamiento en el que se da un aprovechamiento de cada uno de los subproductos que se generan de la degradación de la materia orgánica. Empieza con el alcantarillado dentro de las ciudades, pasa por un pretratamiento, posterior al pretratamiento pasa a un sedimentador, de esa primera unidad llamada sedimentador pasa a un proceso biológico y el efluente que se va a liberar a través del clarificador secundario es un efluente que puede cumplir con un estándar establecido o llamemos un decreto 21-2017 en cuanto a descarga de un cuerpo receptor. Pero en esta secuencia de pasos estamos viendo que nos estamos refiriendo netamente a una línea de agua. ¿Qué va a suceder? Que en todo este proceso se nos van a generar dos tipos de lodos. Se nos van a generar los lodos primarios que se generan del sedimentador, pero también se nos van a generar lodos biológicos que vienen de mi reactor biológico, así como también del clarificador. Entonces, estos lodos tienen que pasar por un tratamiento, no pueden ser vertidos. Una de las temáticas más importantes en cuanto al manejo de los lodos es que hoy por hoy ya se maneja la política de no vertido de los lodos ni en rellenos sanitarios ni en botaderos a cielo abierto y que se dé un aprovechamiento de esta materia. Entonces, en el caso de esta planta ideal que está puesta en la lámina, ustedes observan que todos los lodos que se producen se van a pasar a una etapa de digestión anaerobia. En la etapa de digestión anaerobia se van a obtener
dos posibles beneficios, que uno es la obtención de gas para combustión o la obtención de gas para energía eléctrica. Posterior a eso, el subproducto que queda de la digestión anaerobia, que también es una fase sólida, y que en algunos casos es conocido como digestato, ese subproducto necesita estabilizarse y se necesita darle un valor agregado. Entonces, ese subproducto que quedó de los procesos de digestión anaerobia y de que los microorganismos lo hicieron todo su proceso de digestión, se le aplica un coagulante químico y se pasa de esa aplicación de ese coagulante químico a un proceso de deshidratación con las diferentes tecnologías que aplican. Posterior a ese proceso de deshidratación, ese subproducto generado se puede llevar a aplicación a campo, que esa aplicación en campo realmente va a depender de las condiciones del suelo en el cual se vaya a aplicar, tomando en consideración que el subproducto que se obtiene de los lodos de las plantas de tratamiento son mejoradores de suelo, más no un abono. Esto tiene que ver con características particulares que se generan de este compost, pero no se puede decir que es un abono como tal, porque lo único que va a hacer va a mejorar ciertas características a los suelos en los cuales se vaya a aplicar. ¿Qué es lo que ha sucedido en todo este sistema o, digamos, en este proceso de aprovechamiento? El primer punto clave pasa por el aspecto económico. eh, de los productos que se han creado a nivel de vender y comercializar el compost de los lodos de las plantas de tratamiento, pues han sido muy pocas las empresas que han logrado tener éxito y crear un nicho de mercado con este subproducto. Eso es uno. Dos, la utilización del aprovechamiento de los lodos siempre ha sido un problema en el hecho de que muchas de las legislaciones están más centradas en la parte de la línea de líquidos y no tanto en la parte de la línea de sólidos. Y la línea de sólidos queda abierto a muchas de las disposiciones de los operarios, pero también queda abierto a que todos estos subproductos de la estabilización, en la mayor parte de los casos, ni siquiera se caracterizan para saber qué tipo de sólidos son los que se están produciendo en las diferentes etapas de la estabilización de esas aguas residuales cuando se van hacia el vertido. Entonces, en todas estas ideas siempre el tema primordial va a ser el tema de los costos, pero también un tema de marco normativo, en el sentido de que tiene que existir un marco normativo en el que establezca los diferentes tipos o los diferentes tantos tipos de agua residual como los diferentes tipos de lodos que se producen en cada uno de los sistemas de tratamiento para poderles dar un aprovechamiento y proponer estándares definidos para cada uno de los procesos. A manera de ejemplo, recordemos que en aguas residuales nos agrupamos en dos grandes categorías. Nos agrupamos en la categoría aeróbica y en las categorías anaeróbicas. ¿Qué sucede en la categoría aeróbica? En un sistema de tratamiento, bajo el enfoque aeróbico, son los sistemas que se obtienen mayores rendimientos en cuanto a degradación de diferentes contaminantes en las aguas residuales, pero asociado a esas altas eficiencias de remoción de esos contaminantes viene el factor costo. Recordemos que si hacemos aireación inducida, vamos a tener un requerimiento de energía eléctrica y ese requerimiento de energía eléctrica nos va a hacer que nuestros costos operativos aumenten. Entonces, quizás muchos de los costos operativos se van a centrar en la parte líquida, más no en el tratamiento de los lodos, que si ustedes observan en el gráfico, estamos hablando de materia orgánica. Si hablamos de materia orgánica, hablemos en el caso del aerobio, si entra el 100% de la DQO, esa DQO que entra como materia orgánica en un proceso aerobio, del 40 al 50% se transformó en dióxido de carbono y la otra mitad, digamos el 40% se transforma a lodo, puedo generar un 30% en dióxido de carbono y el otro se va como remanente en el efluente, la otra parte de la materia orgánica. Pero de ese 30 a ese 40% de lodo que se está quedando en el sistema de tratamiento, que puede ser que tenga dos variantes, o se acumula o se recircula,
se tiene que ir pensando qué se va a hacer, pero además de qué se va a hacer, viene asociado con qué tipo de lodo es el que se está generando. Si realmente ese es un lodo estabilizado o es un lodo no estabilizado, si existe o si el diseñador tiene contemplado en su manual de operación a qué se refiere con estabilizado o no estabilizado. En el caso contrario de los sistemas anaerobios, observamos que la entrada del adecuo como materia orgánica, a diferencia de un proceso aerobio, donde entre el 40 y el 50% se va como lodo, en los procesos anaerobios, la gran parte de la materia orgánica que entra al sistema de tratamiento es transformada a una fase gaseosa, que puede ser desde metano hasta dióxido de carbono. Y la producción de lodo está entre el 5 y el 15%. Obviamente, esta producción de lodo es menor, pero además de que esta producción de lodo es menor, la estabilidad de este lodo es más estable. ¿A qué nos referimos en procesos anaerobios con un lodo estabilizado? Quiere decir que los microorganismos han metabolizado mucha de la materia orgánica que está presente en ese lodo y ese lodo además sirve de sustrato para el comensalismo de los mismos microorganismos que van a propiciar que se den dos grandes consorcios, digamos el consorcio más importante a nivel de un proceso anaerobio, que tiene que ver con los microorganismos acetoclásticos para la producción de metano. Estas condiciones las estamos hablando en condiciones ideales donde el operador y el diseñador elaboraron un buen manual y se hace una buena operación del sistema. ¿Qué queremos decir? Que una cosa es ver un sistema de tratamiento en fase de diseño y otra cosa muy diferente es ver ese mismo sistema de tratamiento en fase de operación, donde en la operación no necesariamente las cosas van a funcionar como se había planificado en el diseño, pero con un buen manual de operación se puede ir viendo cómo adelantarse al evento, sobre todo en el caso de los lodos que provienen de los sistemas lagunares, cómo se va a volver esa parte operativa. Entonces podemos ver acá en el gráfico que sí hay grandes beneficios de trabajar entre un proceso aerobio y un proceso anaerobio, pero la producción de lodo nos va a dar ese gran detalle en un proceso aeróbico. Cuando hablamos de los lodos de aguas residuales, uno de los temas de los lodos de las aguas residuales, que la mayor parte de las personas creen que esos lodos son en una fase sólida. Esos lodos en la mayor parte de los casos no son en una fase sólida, es una matriz acuosa, tiene entre el 90 y el 93% de contenido de agua todavía, por lo que se necesita deshidratarlo de alguna manera. En ese método de deshidratación de esos lodos, pues existen diferentes abanicos de posibilidades, desde la utilización de un coagulante químico, como en el caso del sulfato de aluminio, esa es una opción. La otra opción es establecer eras de secado de lodo, donde se hace la descarga de ese lodo y se deja reposar entre 15 y 23 días para que todos los líquidos se dé el proceso de lixiviación. Por la parte inferior se descargan esos líquidos y lo que queda es una capa de lodos de entre 20 y 23 centímetros, que generalmente a nivel operativo se trabajan con una película de 20 centímetros. Esto para lograr ser más operativo a nivel de las eras de secado de los lodos. El otro detalle con los lodos de las aguas residuales son las características que estos tienen. No es lo mismo hablar de lodos que provienen de alcantarillado, de agua residual doméstica, sin conexión de industria, que cuando tenemos la conexión de la industria al alcantarillado de las localidades. Cuando ya la industria está conectada, la industria está agregando contaminantes que ya no son propios de las aguas residuales urbanas y muchos de estos contaminantes no van a sufrir una transformación en los procesos biológicos de los sistemas de tratamiento que tienen muchas de nuestras municipalidades y estos contaminantes van a estar presentes en forma sólida en esos lodos. Entonces, a la hora de querer dar un aprovechamiento de esos lodos, pues van a ser un problema
porque voy a tener que proponer un sistema de pretratamiento de ese lodo o definitivamente la no disposición como mejorador de suelo por las características que ese subproducto vaya a tener. Entonces, hay un tema muy controversial en lo que tiene que ver con el lodo y tiene que ver con qué es lo que tiene ese lodo, cuánto es el volumen de lodo que se genera en un sistema de tratamiento. Se puede cuantificar ese volumen de lodo, se puede conocer qué características tiene ese lodo. Entonces, todo ese tipo de detalles que son los que hoy en día se están dialogando mucho, sobre todo desde la perspectiva de volver más eficientes los sistemas de tratamiento. Y en esta idea de volver más eficientes los sistemas de tratamiento están las dos grandes corrientes de tratamientos de agua entre la parte aeróbica y la parte anaeróbica, pero con todas estas mejoras más la adición de microorganismos que ayudan a la degradación de materia orgánica. Todos estos plus que se han ido dando en los avances de los tratamientos de aguas residuales ha generado que la producción de lodo ha aumentado. Entonces, ¿por qué? Porque nos preocupamos por cumplir con los estándares de calidad, con límites máximos permisibles de vertidos de líquidos a cuerpos receptores, pero con todas estas mejoras, lo que hemos hecho es que los microorganismos metabolicen de una mejor forma todos estos constituyentes de las aguas residuales, pero nos queda este subproducto conocido como el lodo biosólido, que tiene que sufrir alguna transformación, que tiene que sufrir algún cambio, que tiene que ser tratado y es un costo adicional a los sistemas de tratamiento. Por otro lado, tenemos que hay detalles que son muy controversiales todavía hoy en día en la temática de las aguas residuales, como es el hecho de que todavía hoy en día no nos ponemos de acuerdo en una definición clara sobre a lo que nos estamos refiriendo con lodo. Todavía no hay un concepto definido y que sea universalmente reconocido. También tiene que ver con que ese lodo, si realmente ese lodo proviene de un sistema de alcantarillado, hablando de un sistema de tratamiento de aguas residuales urbanas, la caracterización de si ese alcantarillado tiene conexión por la parte pluvial o si realmente es un alcantarillado separativo, además de las características propias del sistema de tratamiento, qué tipo de sistema de tratamiento es y sobre todo qué beneficios trae el sistema de tratamiento y cuáles son los contaminantes que sí logro transformar en ese sistema de tratamiento. Entonces, esos detalles de caracterización de lodos, conocer a qué nos referimos como lodo, pero así como también detalle operativo, porque recuerden que ya cuando hablamos de lodo, el lodo ya estamos hablando en una fase operativa del sistema de tratamiento, ya es la parte en la que el sistema de tratamiento ya tiene 2, 3 años de operación y ya existe una línea creada como tal de lodos. En el caso de Nicaragua, pues tenemos nuestra normativa, tenemos una normativa que habla un poco sobre lo que tiene que ver con los lodos de los tratamientos de aguas residuales. Digamos que esta normativa como tal, lo que nos establece es una norma que es para si nosotros quisiéramos hacer de los lodos un sistema de compostaje. Si yo quiero hacer un sistema de compostaje, entonces esta normativa sirve de referencia. Pero si yo no quiero hacer un compostaje y lo que yo quiero hacer es identificar cuáles son las características que tiene este lodo y si este lodo tiene un límite máximo permisible de vertido, no establece ese punto la normativa que tenemos en el país, porque la normativa, tal como la conocemos, su objetivo es especificación técnica de requisitos y niveles máximos permisibles en biosólidos destinados para uso agrícola y forestal, provenientes de plantas de tratamiento, destinados a enmiendas de suelo, mezclas de sustrato y suplementos nutricionales. Pero esta normativa no establece
que si yo estoy operando el sistema de tratamiento y no voy a hacer un biosólido, ¿qué puedo hacer yo con ese lodo? ¿Hacia dónde lo voy a disponer? Si lo dispongo en un relleno sanitario, tiene que tener algunas características para la disposición al relleno sanitario. Si lo mando a un botadero, ¿cuáles van a ser las características que debe de tener? O sea, estamos hablando que en el país hoy en día no tenemos una norma que sirva una homóloga como el decreto 21/2017, en el que se establecen diferentes características que deben de cumplirse, pero también diferentes tipos de aguas residuales que se rigen bajo este decreto. Lo mismo tendría que ser en el caso de los lodos. Lodos que tienen que ser definidos con respecto a la planta de tratamiento que se esté analizando, desde una industria hasta un agua residual, y en el que se establezca realmente qué voy a hacer y cuáles son las medidas que se pueden llegar a tomar, así como también algunas recomendaciones técnicas del manejo de estos lodos. En el caso de los lodos, hablando un poco más sobre sus características, nos encontramos dos cosas muy diferentes en los lodos. Una cosa es los lodos en suspensión, que son aquellos que se encuentran en el agua sin estar disueltos en ellos. Puede ser sedimentable o no. No todos los sólidos son sedimentables. Un detalle a tener en cuenta: estos pueden ser determinados por filtración o con ayuda de una bomba de vacío, que eso es lo que ustedes pueden observar ahí, una bombita de vacío para determinar sólidos en suspensión. Por otro lado, también tenemos los sólidos sedimentables, que generalmente por acción de la gravedad pueden ser determinados y se expresan en función de un volumen, en mililitros por litros. O igual se pueden expresar en un valor de masa, como miligramos por litro, mediante una prueba volumétrica y gravimétrica respectivamente. La suma de estos dos tipos de sólidos pues nos van a dar los sólidos totales que contienen la muestra de los lodos que nosotros estamos analizando. En cuanto a la producción de los lodos en las plantas de tratamiento de aguas residuales, pues vamos a tener definidos ciertas características particulares y a veces hasta de manera general, como es el caso de las características de esa agua residual que está entrando al sistema de tratamiento. ¿Cuál es el grado de tratamiento? Ojo, que cuando nos referimos al grado de tratamiento, nos referimos si realmente este grado de tratamiento está referido a degradación de materia orgánica, o nos estamos refiriendo a un sistema de tratamiento en el que hace una remoción de materia orgánica y nutrientes, o este sistema de tratamiento solo trata materia orgánica y de manera parcial los nutrientes. También pasan por los tiempos de sedimentación, el contenido de humedad, los métodos de remoción de los lodos, la frecuencia con la que se va a hacer la remoción de esos lodos, y un detalle muy importante que tiene que ver con la edad de esos lodos. Cuando hablamos de esa edad de esos lodos, pues ahí hablamos de que esa edad depende en gran medida de si estamos hablando de lodos activados en el sistema de recirculación. Siempre se tiene que estar identificando esa edad de los lodos removidos. Cada una de las diferentes etapas de los sistemas de tratamiento generan generan diferentes tipos de residuos o un tipo de sólido en general. Entonces, hablamos que en las cribas se generan muchos de los sólidos gruesos. En los desarenadores, como su nombre lo indica, se va a retener mucha arena y espuma. En la preairación vamos a tener arena y espuma. En los problemas de preairación vamos a tener la formación de una espuma, pero en dependencia del tipo de burbuja que se va a obtener, se puede dar una resuspensión de la grasa. Entonces, como se da una resuspensión de esas grasas, pues vamos a tener un problema en el pretratamiento. En las siguientes etapas de lo que tiene que ver con una sedimentación primaria, este tipo de lodos que se nos generan en la sedimentación primaria, pues son lodos que no son muy estables. Quiere decir que son lodos que en la mayor parte de los casos van a requerir un pretratamiento previo a su disposición, así como también
el tratamiento biológico genera sólidos en suspensión. Este sólido en suspensión es un lodo más estabilizado con respecto a mi sedimentación primaria. Luego puedo tener una sedimentación secundaria. ¿Qué quiere decir? Que en la medida que yo voy pasando por las diferentes etapas del sistema de tratamiento, el lodo que se va generando se va estabilizando de una mejor manera, pero también esta forma de cómo se estabiliza este lodo y la cantidad de materia orgánica que él contiene depende de, en términos operativos, cómo se diseñó el sistema de tratamiento y cómo se operativiza para mantener un consorcio específico de microorganismos que ayuden a, por ejemplo, a la remoción o a la desnitrificación. Ya a manera de ejemplo, vemos que el tratamiento de los lodos va desde el sistema de compostaje hasta un sistema de la combustión de los lodos que ahora se le llama biochar, pero también implica que se aplique calor. En cada uno de estos o de estas diferentes etapas de las fuentes de los sólidos y los lodos que se generan en los sistemas de tratamiento, pues siempre va a estar una norma de referencia. En el caso de la normativa de la US EPA, regula mucho lo que tiene que ver con el manejo de los lodos y la forma como se hace la disposición final de estos lodos, inmersos ellos en una política que tiene que ver con el aprovechamiento de cada uno de los subproductos. En este tema del aprovechamiento de estos subproductos, vamos a tener dos escuelas muy marcadas en el manejo de los lodos que tienen que ver con puntos de vista. Un punto de vista en el manejo de los lodos tiene que ver que el lodo que se deshidrata se puede utilizar como un mejorador de suelo para darle a un suelo una cantidad de nutrientes y de materia orgánica. Eso es bajo un enfoque de vista en el que yo puedo aprovechar ese sólido y le doy un valor agregado. Sin embargo, existe una contraposición a esta teoría y establecen que la utilización de los lodos de los sistemas de tratamiento son un foco potencial de la contaminación de los suelos por acciones de patógenos, pero así como también compuestos orgánicos e inorgánicos, que lo que van a generar son efectos adversos. Entonces, estas disposiciones de puntos de vista de lo que tiene que ver con el manejo de los lodos, siempre nos los vamos a encontrar. La diferencia radica en una buena caracterización de los lodos, conocer qué características tiene ese lodo y bajo esas características qué soluciones puedo proponer. Y con respecto a esa solución propuesta, cuál puede llegar a ser el aprovechamiento que se le va a dar, sobre todo tomando en consideración que muchos de los efectos adversos de los que se hablan en el mal manejo de los lodos tiene que ver con la introducción de los hidrocarburos aromáticos, los policíclicos, los policloribinefelenos, los biocidas, los fitofármacos, los productos farmacéuticos, los productos de cuidados personales, las hormonas sintéticas. Digamos que todo este tipo de contaminantes que también están dentro del abanico de los contaminantes emergentes van a hacer presencia en esos lodos. Pero en la medida que se caracterizan y se conoce muy bien la fuente de las aguas residuales, sí se le puede dar un aprovechamiento a estos lodos. En cuanto a los lodos que se producen, vamos a hablar que los lodos que se producen en suspensión por habitante por día. Vamos a ver que, por ejemplo, los lodos primarios son de 40 a 50 gramos de sólidos en suspensión de habitantes por día. Si ustedes observan, conforme vamos descendiendo desde los lodos primarios hasta los lodos de la digestión anaerobia, el contenido de materia orgánica es variable. ¿Por qué es variable? Porque quiere decir que ese lodo que tiene todavía un alto contenido de materia orgánica no es un lodo estabilizado. En la medida que disminuye la concentración de materia orgánica, ese lodo es más estabilizado. Pero en el caso de los lodos activados, que por ejemplo es el 75%, que se puede considerar un lodo no estable, pero es propio, digamos, ese lodo es propio del sistema de tratamiento por las características operativas
que se requieren en el sistema de tratamiento, porque se necesita materia orgánica para los microorganismos y que hagan todo el proceso biológico. En el caso de la eliminación de la humedad en los sistemas de tratamiento pues es variable desde un espesamiento hasta una deshidratación. El espesamiento yo lo puedo hacer aplicando un coagulante químico. La deshidratación, que es la siguiente etapa, se aplica un espesamiento químico, un coagulante o un floculador químico o un polímero. Yo lo adiciono. Después de que lo adiciono, lo volví espeso, lo puedo pasar por un filtro prensa que lo que va a producir es una deshidratación, una separación de las dos matrices, la matriz líquida y la matriz sólida, para posteriormente aplicarlo hacia un secado. Esa es una forma de operar el problema de los lodos y la eliminación de la humedad. Otra forma es no utilizo ningún tipo de químico y lo paso directamente a las eras de secado. Cuando hablamos de los sistemas de tratamiento y el porcentaje de humedad de cada una de las etapas, podemos observar en el cuadro cuánto es el porcentaje de humedad del lodo de acuerdo al tipo de sistema. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua tenemos aún algunos sistemas que son tanque inox en el que su porcentaje de humedad de ese lodo ronda entre el 90 y el 95%, con respecto, por ejemplo, al del filtro percolador que es 91-95. Sí debemos de entender que cada tecnología va a generar un tipo de lodo y que ese tipo de lodo va a tener un aspecto tanto positivo como negativo. Entonces, esas repercusiones en el sistema de tratamiento se van a ver a nivel de los costos operativos que se vaya a incurrir para poder tratar esos lodos. Por acá les presento un cuadro un poquito fluido sobre las diferentes selecciones de tecnologías que se aplican en el caso de los sistemas de tratamiento, pero visto no desde la perspectiva de cumplir con un estándar, cumplir con lo que dice el decreto 21/2017 en cuanto a su artículo de vertido al cuerpo receptor, sino referido más hacia un conocimiento de qué tipo de sistema de tratamiento puedo seleccionar, cuál es la configuración que yo uso y con respecto a esa configuración usada y propuesta es la carga de lodos que se va a aplicar en el sistema. Recordemos que cuando me refiero a la carga de lodos me estoy refiriendo a sólidos en suspensión con respecto a una materia orgánica de entrada. Entonces, cada sistema de tratamiento y cada selección de tecnología que ya está estudiada, ya se ha establecido un rango de carga de lodos que se va a generar producto de la operación de ese sistema de tratamiento. Así como también qué tan estable o no estable va a ser ese lodo que se va a producir de la operación del sistema de tratamiento. Entonces vemos por acá, hablando a nivel de cuestiones operativas y algunos ejemplos en los sistemas de tratamiento del país, nos vamos a encontrar que en Nicaragua tenemos muchas lagunas y bueno, ahora estamos también inmersos en lo que son los sistemas de tratamiento vía USB. Entonces, en esta temática de trabajar con las lagunas, la bondad de las lagunas, pues ya todos conocemos que son muy buenas para la degradación de la materia orgánica, no tan eficientes para remoción de nutrientes, así como también el problema conexo de lo que significan los patógenos. Entonces, para poder hacer un cumplimiento con respecto a un cumplimiento, por ejemplo, de los patógenos, es necesario conocer sí o sí el volumen de la laguna. Estamos hablando de una laguna que ya entró en operación, pero no conocemos cuál es la profundidad de esos lodos. Entonces, para poder saber los periodos de retención hidráulico que va a tener o que tiene el sistema de tratamiento actualmente, se necesita hacer la batimetría de los lodos. Entonces, esa imagen que ustedes ven por ahí, estábamos haciendo una batimetría de una laguna para determinar justamente eso, cuál es el volumen de los lodos, así como también cuál es
la eficiencia que se tiene con el sistema de tratamiento con ese volumen de lodos que está siendo acumulado en el fondo de la laguna. Recordemos que esto también es operativo porque nos permite establecer un marco de referencia para saber en qué momento yo puedo hacer una expulsión de esos lodos de las lagunas. Entonces, digamos que esa bondad de conocer la cantidad de lodos dentro del sistema, pues me va a permitir darme una holgura a nivel de lo que tiene que ver con los procesos operativos del sistema, pero también entender qué tan eficiente está siendo el sistema de tratamiento. A nivel de los dispositivos que se utilizan para la batimetría de lodos, en el mercado existen diferentes tipos de instrumentos para conocer volúmenes de lodo. En el caso de nosotros utilizamos una tubería de PVC de 1,5 pulgadas. Es una tubería transparente. Lo que se hizo fue marcar cada 0,5 metros el tubo para conocer cuál era la profundidad de los lodos, pero también conocer el tipo de lodo que se genera en los diferentes niveles de las lagunas. Cuando hablamos del tipo de lodo, hablamos qué tan floculento está siendo el lodo en la parte inferior de nuestro sistema de tratamiento. En este caso, en Nicaragua, se conoce mucho sobre este tipo de dispositivos, pero los compañeros de NACAL lo conocen como nucleadores. Este tipo de equipos lo que se utiliza, pues básicamente es, como les decía, un tubo transparente que está cada 0,5 metros, está rotulado, se introduce dentro de la laguna y se determina cuál es la profundidad. Como en la parte inferior de este nucleador se tiene una válvula check, entonces se permite la retención de la columna de lodos para identificar qué tipo de lodos tengo. Ojo con el siguiente ejemplo que voy a dar. Acá estamos hablando que en las lagunas lo que nos interesa conocer es pérdida de volumen por evento de los lodos, que si pierdo volumen voy a tener un efecto directo sobre la eficiencia del sistema de tratamiento, pero en este caso de la batimetría de los lodos en las lagunas, el tema de el tipo de lodo generado a veces no resulta o no es tan representativo a nivel operativo como si resulta el lodo que se genera de un sistema de UASB, que son cosas totalmente diferentes. Por eso les decía, los lodos que generan cada sistema de tratamiento son un indicador de que también está funcionando, pero también son en buena medida un indicador muy importante. En el caso de los UASB es un indicador muy importante el monitoreo de los lodos, que quiere decir que sí o sí tendría que contar con un perfil de lodo de ese UASB, pero también con el tipo de lodo que se me está formando. No me conviene en un UASB tener formación de un lodo que sea floculento, porque si tengo un lodo floculento, la eficiencia del sistema pues va a ser un problema porque no va a ser muy eficiente ese UASB. Entonces, este tipo de consideraciones sobre la línea de lodos que tiene que ir muy de la mano del manual de operación son las cosas que hay que considerar, que se tienen que comenzar a solicitar por parte de muchos de los diseñadores en los sistemas de tratamiento. Entonces, por acá vemos un sistema de tratamiento de tipo UASB donde sí se cuenta con lo que son unidades para conocer el perfil de lodo. ¿Por qué es necesario conocer el perfil de lodos en los UASB? En el caso de este UASB, es en Juigalpa, se conoce, este es un residencialito, se llama Juigalpan. Ellos tienen UASB, ese UASB tiene, como ustedes pueden apreciar, un juego de válvulas. Cada una de esas válvulas está a diferentes alturas, entonces cuando yo abro esas válvulas, lo que me permite visualizar es el tipo de lodo que hay en los diferentes niveles del UASB. ¿Qué va a pasar? Que es importante conocer ese perfil de lodo porque si tengo un lodo muy floculento en la parte inferior, quiere decir que la eficiencia del sistema no está siendo bueno y tengo un problema operativo. Si a esto le sumo que la línea de gas se está pensando en un aprovechamiento de estos gases y tengo un lodo floculento, entonces quiere decir que no estoy formando la suficiente cantidad de gas
porque los microorganismos no se están sintiendo a gusto con el sustrato que les estoy dando. ¿Por qué? Porque en la parte inferior se tiene que tener un lodo granular. Ese es uno de los indicadores básicos de los perfiles de lodo con los que se trabajan en los UASB. ¿Qué sucede? Hay UASB que no se les crean este sistema de válvulas, entonces no se puede ver o no se puede hacer ese perfil de sólidos. Entonces, si no se puede hacer ese perfil de sólidos, pues nos ponemos innovadores y le metemos un nucleador. ¿Cuál es el problema del nucleador? El nucleador lo único que nos va a decir es una columna de lodo, qué tipo de lodo al final es el que tengo al fondo y qué tanta acumulación de esos lodos voy a tener. Pero el perfil como tal no lo permite visualizar de manera fácil el nucleador. La otra parte también tiene que ver con que el nucleador no permite tomar una muestra y enviarla al laboratorio para conocer realmente el contenido de sólido que tiene esa muestra, a menos que tengan ustedes un sistema de válvulas como en este caso, que se toma una muestra representativa de cada una de las válvulas y sí se puede crear un perfil para conocer cómo están los lodos. ¿Por qué es importante eso? Porque al final, en términos operativos, en algún momento se tiene que hacer la purga de los lodos del UASB, y si yo no conozco qué tipo de lodo se me está generando al interior del UASB, pues obviamente voy a tener una repercusión en la calidad del efluente que no va a tener un cumplimiento directo con el estándar o la normativa que nosotros querramos cumplir. Por acá les dejo otra imagen de estos famosos nucleadores que están, en algunos casos vienen milimetrados, en otros casos vienen por metro, en otros casos vienen por pulgadas, vienen adicionales con diferentes tipos de dispositivos que se usan para enroscar y dar una mayor profundidad cuando se trabaja con este dispositivo y digamos que básicamente nos permiten visualizar. Son herramientas de visualización. Veamos acá, este es un ejemplo de un USB acá en Nicaragua, donde hicimos una evaluación justamente de este tipo. Este USB no cuenta con su sistema de válvulas para conocer el perfil de sólido. Lo que nos tocó hacer pues, fue básicamente utilizar un nucleador, introducirlo, identificar qué tipo de lodo es el que tenemos de forma visual. Si ustedes observan en la probeta, pues obviamente ese lodo que se observa ahí es un lodo floculento y ese lodo cuando está muy floculento genera problemas porque la eficiencia del sistema es muy bajo, la producción de metano también es bajo, por lo tanto, en el caso de este sistema de tratamiento se manda a una antorcha a quema, no se hace ninguna quema porque no hay una gran producción de gases. Y realmente el sistema pues en su momento estaba acidificado. ¿Qué se programó? Se comenzó a trabajar con lo que es la evacuación de ese lodo floculento, a comenzar a trabajar ese UASB respetando lo que son sus periodos de retención, sus valores de carga de diseño de ese USB y el solo hecho de hacer su periodo de retención y las cargas aplicadas al sistema de tratamiento se logró hacer. Después de 150 días se logró la granulación del USB y la producción de biogás. Entonces, este tipo de, digamos, la línea de lodos, en el caso de los USB, son fundamentales y en términos de diseño sí o sí es muy bueno contar con las válvulas que nos permitan establecer este perfil de sólido para de manera visual el mismo técnico vaya observando qué tipo de lodo es el que se le está generando. Porque de lo contrario, lo único que vamos a estar visualizando es el lodo de la parte inferior, que cuando se haga la purga y se abre la válvula, pues uno observa que es un lodo todavía floculento. A nivel de las principales alternativas de la gestión de las líneas de lodo, pues vamos a ver desde la que se ha distribuido en muchos de los países, que tiene que ver con el aprovechamiento energético a través de una incineración, el proceso de compostaje, el secado térmico, la eliminación de los vertederos y la aplicación directa en la agricultura. Noten que si hablamos de como alternativa en agricultura de estos lodos, quiere decir que tienen que pasar por algún tipo de tratamiento previo.
En el caso de la eliminación en los vertederos, esa es una de las cosas que ya se ha ido eliminando de cada uno de los marcos legales, porque ya no es buena idea, de hecho nunca lo ha sido, enviar lodo de sistemas de tratamiento a los vertederos municipales, entendiendo que ese vertedero no tiene ningún tipo de control y ustedes le están agregando todavía otro subproducto no estabilizado a un elemento que nunca tuvo control. Entonces, la eliminación por vertederos no se aplica ni tampoco en rellenos sanitarios. En el caso del secado térmico, el secado térmico pues, se puede hacer a través de las eras de secado de lodo, que eso depende también de los factores ambientales de cada una de las zonas, porque no todas las zonas nos dan la bondad como para proponer ese secado térmico. A nivel de lo que tiene que ver con la gestión de los lodos, estamos en un nivel jerárquico en el que siempre hablamos de la prevención, la reutilización, cómo lo podemos reutilizar, lo podemos reciclar. Si lo podemos reciclar, quiere decir que lo podemos valorizar. Si lo podemos valorizar, entonces quiere decir que podemos obtener un beneficio económico de él, o simplemente ese beneficio económico no se va a dar de manera directa, sino que se puede obtener de una manera indirecta, o ese subproducto ya está estabilizado, no lo puedo comercializar, me toca darle una eliminación, que esa eliminación se puede hacer en el mismo interior de la planta de tratamiento con la conservación de las áreas verdes propias, que obviamente eso va a depender del volumen de lodos que se genere en ese sistema de tratamiento. O sea, a nivel de lo que tiene que ver con los sistemas de tratamiento de la línea de lodos, pues tenemos dos tipos de espesamiento de lodos, por gravedad o por flotación con aire disuelto. Cada una de estas medidas tienen una ventaja, así como también desventajas. La ventaja es que reduce el volumen de lodo, mejora la operación de los digestores y reduce el costo de la digestión. Pero recuerden que cuando hablamos del espesamiento de los lodos, sobre todo en línea de lodo, los costos tienen que ver con el caudal que ellos están tratando. Si son caudales muy bajos, pues realmente los costos operativos por la línea de lodos es muy alta si ustedes están considerando la utilización de un coagulante químico para una planta pequeña. Es mejor la utilización de coagulantes químicos para una planta que es de gran volumen de tratamiento y que sí le van a dar uso a esas instalaciones. De lo contrario, la forma más fácil, pues ya la vamos a ir viendo, que existen otras formas que a lo mejor y no son tan llamativas y tan mediáticas como en el caso de los espesamientos, utilizando coagulantes, floculantes o polielectrolitos químicos para el espesamiento de este tipo de lodos. Entonces, por acá vemos las unidades hidráulicas que se utilizan para el espesamiento de lodo, en la que básicamente siempre se va a tener una forma en la que se propicia la sedimentación de los lodos en la parte inferior del espesador de lodo. Se tiene algunos le dicen un sistema de raqueta en el que en la parte inferior lo que se hace es que se comienza a barrer. Ese barrido es un barrido gradual, no puede ser un barrido que genere un flujo turbulento al interior del espesador, simplemente es para que de alguna manera, por la forma cónica que éste tenga, se dé la purga de ese lodo por la parte inferior de esa unidad hidráulica. Existen otras alternativas, como es el espesamiento de los lodos por flotación. Este tipo de unidades hidráulicas se le conoce también con la introducción de oxígeno, se le conocen como los filtros tipo DAF, que es básicamente la introducción de oxígeno, de aire, perdón, en sus diferentes modalidades para poder hacer una concentración de los lodos. Y siempre van a tener dos cosas diferentes, una línea de salida de agua como tal y una salida de lodo. Recuerden que este tipo de medidas para tratamiento de lodo en las que se involucre la oxigenación y la participación de aire, ya estamos hablando de costos eléctricos, y si la planta realmente no produce tantos lodos por el tipo de tecnología aplicable, pues entonces quiere decir que estamos proponiendo soluciones que lo que nos van a hacer es subirnos los costos operativos y no tanto
una respuesta operativa del problema de la gestión de los lodos. Uno de los temas más importantes a nivel del manejo de los lodos tiene que ver siempre con la digestión anaerobia de los lodos. En el caso de la digestión anaerobia de lodos de plantas de tratamiento de agua residual, es una de las tecnologías más extendidas para plantas de tratamiento que tratan grandes cantidades de aguas residuales. Son las mejores opciones porque se puede dar un aprovechamiento de todos los productos que se van a generar de la digestión anaerobia. Recordemos que para proponer un sistema de gestión anaerobia de lodo, se tiene que dar una caracterización de ese lodo, sobre todo en cuanto a su contenido de sólidos volátiles y contenido de materia orgánica, para conocer cómo se van a hacer las cargas básicas de operación de este tipo de digestores. En esta tecnología de la digestión anaerobia, existen dos tipos de digestores que tienen que ver con de baja tasa y los digestores de alta tasa. Esto que sea de alta o de baja tasa tiene que ver también con la edad de los lodos, la carga de sólidos volátiles que se va a alimentar dentro del reactor, pero también con cuánto es la producción del biogás que se va a obtener, así como también recuerden que cuando hablamos de los digestores, puedo tener un digestor en el cual yo utilice algún tipo de dispositivo para crear mezcla, o utilizo un digestor de un sistema tubular en el que no tengo ningún tipo de mezcla. Entonces, digamos que todo este abanico de posibilidades para el tratamiento de las aguas residuales depende en gran medida de fondos propios de la empresa, pero también con la visión que tiene el operador sobre estas soluciones. A nivel de lo que tiene que ver con digestión anaerobia, estamos inmersos, muchos de los que trabajamos en procesos anaerobios, en la temática del aprovechamiento de esos lodos, pero un aprovechamiento integral desde una perspectiva de si hago la introducción a un digestor y obtengo ese líquido tiene que ser para un aprovechamiento, ese biogás que se obtuvo de la estabilización de los microorganismos, de la materia orgánica, que se vaya a una planta, que puede ser una planta de combinación de generación de calor para que se obtenga en los 35 grados centígrados que necesitan los microorganismos, o para otras labores dentro de la misma planta de tratamiento, o se va como un biogás con fines de aprovechamiento eléctrico. El subproducto que queda de la digestión anaerobia, ese biosólido, se puede utilizar como un proceso de compostaje. Y al final lo que se busca digamos, en los sistemas anaerobios, considerando todas sus líneas en tratamiento de agua residual, es que demos el aprovechamiento a todos los recursos y que sea un aprovechamiento fundamentado y muy fundamentado en un aspecto muy importante como tiene que ser la sostenibilidad del sistema de tratamiento. Por aquí les enseño unos resultados. Este fue un ensayo experimental que se hizo probando diferentes concentraciones de gramos de sólidos volátiles de alimentación de lodo para un reactor. Queríamos saber con qué concentración obteníamos una mayor producción de biogás. En este caso, ustedes pueden observar que en la medida que operábamos el reactor a bajas concentraciones de sólidos volátiles fue cuando obtuvimos mayores beneficios. Entonces, este tipo de ensayos experimentales son ensayos que se deberían de comenzar a hacer en el país para conocer qué tanto metano podemos producir de nuestros lodos, de los tratamientos de aguas residuales. Antes de pasar a una etapa constructiva, siempre es bueno las etapas de proyectos pilotos para conocer cuáles son las reacciones que se dan producto de la alimentación de este sustrato llamado lodo, pero también qué pasa con los microorganismos y cuántos son los días de operación, hasta qué momento yo decido hacer un cambio de sustrato dentro de mi reactor. Entonces por acá les enseño algunas imágenes de los diferentes tipos de, hablando en digestión anaerobia, los diferentes tipos de reactores. Puedo tener la configuración del reactor depende en gran medida del tipo de reactor, si es de alta tasa o si es de baja tasa, pero también
tiene que ver con una cuestión operativa, así como también la finalidad que le vayamos a dar a ese biogás. En tratamiento de lodos, pues ahí también tenemos el tratamiento de lodos desde una perspectiva aerobia. Si ustedes se dan cuenta, los tratamientos aerobios en algunos casos son muy importantes, generan efectos muy positivos en el tratamiento de los lodos, aunque se ha extendido más a nivel de tratamiento de lodos los procesos anaerobios, así como también la deshidratación de los lodos por coagulantes químicos y los tratamientos por aireación, pues ahí ya saben que el tema de los costos de energía siempre son altos y son un tema a consideración que siempre van a estar en la palestra de los costos operativos de los sistemas de tratamiento. El tema en Latinoamérica sobre el tratamiento de lodos de aguas residuales. De hecho, uno de los manuales del Banco Interamericano de Desarrollo sobre el tratamiento de lodos aborda mucho la temática del tratamiento indiscriminado que se hace de los lodos utilizando únicamente cal. Se ha extendido y se ha hecho universal que una forma de tratar los lodos de las depuradoras es agregarle cal sin ningún tipo de concentración, es simplemente para provocar una deshidratación, un cambio de pH, además de que cuando se aplica la cal se da un efecto positivo en cuanto a la no presencia de la mosca, producto de la aplicación de esta cal. Entonces, digamos que a nivel de lo que se conoce como tratamiento de lodos, se ha hecho muy, muy extendido el tratar con cal como una medida y en muchos de los manuales de operación de los sistemas de tratamiento se habla de la utilización de cal, pero no se dice en qué dosis se va a utilizar, no se dice si se va a hacer un cosustrato de los diferentes lodos, si tenemos lodos primarios y lodos secundarios, combinar esos dos tipos de lodos, que es lo más recomendable, y si no tengo ningún tipo de unidad, pues toca aplicar cal, pero hay que determinar cuánto va a ser la dosis de cal que se le va a aplicar a esos lodos de esas depuradoras. En el caso de los acondicionamientos de los lodos, se puede dar un acondicionamiento de los lodos cuando se utilizan ciertos químicos. Este acondicionamiento de lodo pasa, por ejemplo, cuando los sistemas de tratamiento se da una remoción de los nutrientes. Entonces, cuando damos una remoción de los nutrientes, pasa muy seguido que se adiciona algún tipo de coagulante químico, perdón, en la línea de líquidos. Entonces, en esa línea de líquidos, cuando se genera el lodo viene con alguna sal o con algún metal que se utilizó para la transformación de esos nutrientes. Entonces, ahora, cuando hablamos de el manejo de ese lodo en esa fase sólida de la planta de tratamiento, entonces ahora toca pretratarlo para poder ver qué se puede hacer con esos lodos. Entonces, por eso también hablamos en los sistemas de línea de lodos el acondicionamiento que se le hace. Hay diferentes tipos de unidades que se utilizan para el secado de los lodos, que van desde la utilización de un tornillo sin fin hasta un sistema que tiene que ver con un filtro banda. La diferencia entre cada una de ellos tiene que ver con los kilogramos de sólidos que se pueden deshidratar, ese uno. También pasa por ahí mucho el tema del consumo energético que hay en cualquiera de las dos metodologías y el tiempo de operación y mantenimiento que se da. No es lo mismo la operación y mantenimiento que hay para un tornillo sin fin que el que se tiene para un filtro de banda en un sistema de prensado. Entonces, cada una de esas particularidades que tienen que ver con costos operativos y realmente la eficiencia que se logra entre los diferentes tipos de tecnología no son tan representativas que no representan un punto de decisión que sea por eficiencia. Entonces el criterio prevalece más, el criterio económico. A nivel de lo que tiene que ver con los secados de los lodos, de las plantas de tratamiento, estos secados de los lodos, pues realmente se ha difundido mucho el uso de las eras como una forma simple de secar esos lodos. El problema de esa forma simple de secar los lodos tiene que ver con el área que se va a utilizar.
Cuando se proponen las eras de secado de lodos, recuerden que nos pasa igual que los sistemas lagunares en los que, hablando de extensión de tierra, se va a extender mucho a nivel de espacio el utilizar las eras de secado, a diferencia de si yo utilizo un coagulante químico más un filtro prensa, el espacio que necesito para hacer esa acción es más reducido que con respecto a las eras de secado de lodos. En el caso de nosotros, bueno, cuando me refiero a nosotros en la Universidad Nacional de Ingeniería y el programa de investigación, hicimos un proyecto que tenía que ver con la degradación biológica de los lodos, utilizando lo que se llama la lombriz California, la Escherichia foetida. Esa lombriz la utilizamos para comprobar qué tan eficiente era para la estabilización de los lodos que provenían del sistema de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Estelí. Hicimos la experimentación. De esa experimentación nos dimos cuenta de que sí es muy buena, es muy eficiente. El problema del vermicompostaje con el que nosotros nos encontramos era, uno, que no éramos competitivos en el mercado; dos, la adquisición de la lombriz era muy costosa; tres, los parámetros operacionales en cuanto a mantener viva la lombriz y todas las características que ella tenía que tener, resultaban a veces complejos, sobre todo por temas operativos que no resultan tan fácil a la hora de cuando uno está en los sistemas de tratamiento. Luego también tenemos, como en la última parte de los sistemas de tratamiento de los lodos, hablamos de algo que está haciendo como el boom ahora en los lodos de las aguas residuales, que tiene que ver con el tratamiento térmico. Este tratamiento térmico se le conoce como el biochar. Este biochar, digamos que está en una fase verde todavía sobre los beneficios que se obtienen de hacer pirólisis de los lodos de las depuradoras y todos los beneficios que se pueden obtener. Hay investigaciones que hablan de que el biochar que se obtiene de los sistemas de tratamiento se puede utilizar hasta para el tratamiento de arsénico en aguas de consumo humano. Obviamente, ustedes saben que cuando hablamos de investigación más desarrollo, a veces se comienzan a hablar de cosas que no son tan operativas y cosas que únicamente quedan en investigación. Por mi parte, les comparto pues básicamente esta nueva línea de investigación que está surgiendo, de la que se habla mucho, y básicamente se utiliza para reducir el volumen de los lodos y que se utilice siempre para acondicionamiento en la parte de los cultivos, porque este biochar indudablemente va a ser una fuente muy buena de nutrientes que son necesarios para el crecimiento de cierto tipo de cultivos, pero también se utiliza en otros países con fines que tienen que ver con sistemas de calefacción. Por acá tenemos otro tipo de tecnologías que se está utilizando. En Países Bajos se utiliza un sistema que se llama el Clarigester. Ese Clarigester pues es igual que todos los sedimentadores de lodos, es un clarificador básicamente, y este clarificador tiene dos sistemas de raquetas en lo que él busca es una buena separación o una mejor separación de la matriz líquida con respecto a la matriz sólida para poder hacer la descarga. Como último punto de partida, pues tenemos la experiencia de la planta de tratamiento de agua residual de Managua, que es como nuestro insigne en cuanto a lo que tiene que ver con el compostaje del biosólido de los tratamientos de aguas residuales. Creo que la planta Managua es el mejor ejemplo de que sí se puede obtener un beneficio a nivel de los sólidos que se generan de toda lo que es la línea de sólidos del sistema de tratamiento. Por ahí quedaría, no sé qué tanto se haya profundizado en el tema de los costos y todo el tema de merchandiser que se genera de la manipulación de los lodos a nivel de compost, porque ese es el tema, digamos que es el tema focal en cuanto a nos dedicamos a la línea de lodos, que tiene que ver con qué tan competitivos somos en el mercado, nuestro producto con respecto a los productos que las demás empresas comercializan, a veces a precios súper bajos. De mi parte, siempre he generado una postura de que los lodos que se generan en los sistemas de tratamiento
no es buena idea enviarlos a los vertederos. Pues ahí les dejo una foto de uno de los vertederos de acá de Nicaragua. Este es el vertedero de la ciudad de San Carlos. Como ustedes pueden observar, si en algún momento se opera un sistema de tratamiento de aguas residuales en San Carlos y se decide enviar todos esos residuos al vertedero municipal, pues ustedes ahí vean y sean conscientes de que ese tipo de cosas, como tanto como asociación como ingenieros, pues no podemos hablar de un marco legal que nos permita hacer vertidos de lodos en vertederos municipales que no se le da ningún tipo de gestión y control. En el caso de lodos ya tratados y estabilizados que puedan ser utilizados como mejoradores de suelo, creo que esa sería la mejor opción. Y como un punto de vista muy particular, creo que las eras de secado son las que nos han generado mayores bondades en cuanto a los términos de sostenibilidad de nuestros sistemas de tratamiento. Por acá, estas son las imágenes de los lodos que nosotros trabajamos y los lodos que quisimos hacer, bueno, no quisimos, hicimos el compost, como les platicaba, utilizando la lombriz California. Se obtuvieron muy buenos resultados, pero el detalle en el caso de esta investigación fue el tema de los costos. Nunca fuimos rentables en el mercado con respecto a otro producto que en ese momento comercializó Maxi Palí como mejorador de suelo. Entonces, producto de ese gran detalle, pues a nivel de términos económicos, pues no es rentable el vermicompostaje. A nivel de términos ambientales sí es muy rentable. Es muy buena idea, pero el factor económico, como siempre lo hemos platicado, es un aspecto a considerar en este tipo de soluciones, sobre todo en lo que tiene que ver con la línea de lodos. Estas son caracterizaciones que hicimos de los lodos de la planta de tratamiento de agua residual de Estelí. Si ustedes pueden observar, mucho de este lodo que se genera en la ciudad de Estelí, producto de la degradación de la materia orgánica de los microorganismos, no es un lodo que vaya a considerarse como un lodo que vaya a producir un efecto adverso a la hora de la aplicación, pero consideramos muy importante conocer cuáles son las características que se tienen, sobre todo hablando y de cara de que estos lodos se hablan mucho y se dan muchas recomendaciones de que se vayan como mejoradores de suelo. Entonces siempre es bueno caracterizar la materia prima antes de quererla aplicar como mejorador de lo que se vaya a mejorar. Este es un cálculo básico de cómo se hace la estimación de los lodos en las lagunas. Recordemos que a nivel de diseño siempre se presentan en los manuales de operación la estimación de los lodos de los sistemas de tratamiento, pero en términos prácticos, una vez que el sistema de tratamiento comienza a operar, se pueden hacer las caracterización de aguas residuales y con respecto a esas caracterización de aguas residuales se puede hacer directamente la consideración de el momento en el que es para purgar los lodos, así como también auxiliarse de la batimetría en el caso de las lagunas para saber qué tipo de lodo es el que tengo en la parte inferior de las lagunas y planear bien en qué momento me sale operativamente y sosteniblemente más rentable la evacuación de esos lodos del sistema de tratamiento. Por mi parte, eso sería lo que tiene que ver con la línea de lodos. Agradecerles a todos su atención. Igual si tienen cualquier pregunta, les comparto mi correo electrónico por si alguien tiene algún comentario o desea saber un poco más de información sobre las diferentes temáticas en las que he participado. Y por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Henry, por compartirnos esta excelente charla. Agradecemos siempre tu colaboración con Anisa. En este momento damos apertura al espacio de preguntas por parte de los participantes y ya empiezan a escribir en el chat, también pueden activar su micrófono. Hay una consulta por parte del ingeniero Eddie Cruz, comenta, cuando el biogás se libera al ambiente, ¿este lo contamina en qué orden? Mucho gusto, ingeniero Eddie. Mira, el tema de los gases, enmarcándolo todo en una política de los gases de efecto invernadero de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, si lo miras como
un subproducto, el biogás, sí, obviamente, en el orden de que estás produciendo gases de efecto invernadero y los estás liberando a la atmósfera. En ese, si lo consideras desde ese ángulo, sí, los sistemas de tratamiento son un foco de contaminación atmosférico de esa manera, pero es indudable que todo sistema de tratamiento va a producir un biogás y todo sistema de tratamiento va a generar una repercusión al ambiente. De lo que sí hacemos en el país es con respecto a los manuales de la IPCC, que se comienzan a considerar un problema y comienzan a ser digámoslo, un problema muy acentuado cuando se presentan caudales, una planta grande y no está haciendo un quemado de sus gases. O sea, ¿qué te quiero decir? Que, por ejemplo, la planta Managua es ambientalmente es más factible que quemen el biogás a que lo liberen o que se libere el ambiente como normalmente se hace, pues, o sea, sin ninguna línea de captación y quemado. Ambientalmente es mejor quemarlo, pero eso de decir ambientalmente es mejor quemarlo también se considera el factor de qué tan representativo es ese biogás que se está produciendo en ese sistema de tratamiento. O sea, eso tiene que ir, ese tiene que ir anudado muy de cerca con un análisis para saber realmente cuánto es la cantidad de biogás que se está produciendo y qué tanto de ese biogás es la relación o dióxido de carbono o metano o los óxidos nitrosos. Gracias, Henry. También hay otra consulta. Preguntan, por razones de topografía, ¿no es posible evacuar los lodos por gravedad del componente del sedimentador secundario, sino por bombeo? ¿Sería técnicamente posible evacuar los lodos del sedimentador secundario por gravedad a unos lechos de secado, sabiendo que disponemos de áreas? Mira, eso igual, ese es un detalle técnico que nosotros también lo estamos viviendo. Eh, la persona que nos diseñó el sistema de tratamiento, pues no nos dejó válvula de descarga de purga de lodos en nuestro sistema lagunar. Sí, técnicamente puedes utilizar una bomba para colocarla en el fondo. De hecho, te recomiendo, no sé si es un sistema lagunar. Si es un sistema lagunar, hay que meterse en una balsa, hacer la colocación de la bomba en el fondo de la laguna. Pero antes de hacer eso, te recomiendo que hagas batimetría porque si no tenés una válvula de descarga y lo que querés es evacuar lodo, hay que saber qué tipo de lodo es el que tenés. Porque si pones la bomba en el fondo de la laguna, y comenzás a bombear y lo mandas a una era de secado, eso te va a funcionar bien. El problema de eso es que tenés que estar verificando si realmente lo que estás mandando a la era de secado es lodo o si lo que estás mandando todavía tiene un alto contenido de líquido como tal. ¿Por qué? Porque hay creencias de que realmente el sistema de tratamiento para que se dé una acumulación representativa de lodo, hablando en términos de las lagunas, por lo menos son 3, 4 años, a menos que tengas un sistema de tratamiento que tenga una alta carga orgánica y te va a dar una acumulación de esos lodos. Pero si no tenés ninguna válvula perfectamente, te metes con una balsa y pones una bomba y lo puedes hacer. Lo que sí te sugiero es que hagas esas pruebas de sólido para que no vayas a meter la bomba y le estés tirando únicamente líquido. Y al final no vas a hacer nada, porque lo que vas a estar haciendo es traspasando líquido de una unidad a otra. Y en una era de secado, lo máximo que te va a dar son 20 centímetros como tirante. Ingeniera, ingeniera Vladi, ¿puedo un poquito aclarar mi pregunta? Adelante, estimado. Sí, sí. Ingeniero Henry, muy buena su ponencia. Solamente mi pregunta iba más o menos apuntado al sedimentador secundario, no a la laguna. Le reformulo la pregunta, ¿no? Yo tengo un sedimentador secundario y quiero saber, ¿no? Que lo correcto sería bombearlo o recircularlo al tratamiento primario. Sin embargo, por razones de costo, operación y mantenimiento, ¿qué tan posible técnicamente sería, ¿no? Que el lodo generado del sedimentador secundario, enviarlos a unos lechos secados, ¿no? Toda vez que disponemos de área. A eso va mi pregunta sobre el sedimentador secundario.
Creo que el ingeniero Henry está teniendo ahorita unos problemas técnicos o no escuchamos el micrófono encendido. Terminé, ingeniera, con mi pregunta. No sé si me habrán escuchado. Sí, te escuchamos, ingeniero Marcos. Ay, creo que se ha cortado la línea, creo, con el ingeniero Henry. Fíjate que, buenas noches. No escuché la pregunta. Desgraciadamente se cortó cuando la estaba haciendo. No sé si me la vuelve a compartir, por favor, porque sí me quedé sin conexión y ya no alcancé a escuchar. Sí, ingeniero, otra vez, ¿no? Como decía, muy interesante su ponencia. Solamente quiero hacer una consulta con respecto al lodo generado del sedimentador secundario. Nosotros sabemos que el sedimentador secundario se genera un lodo que es de una biomasa, que generalmente no lo recirculamos al tratamiento primario. Entonces, la pregunta mía va, ¿qué tan posible técnicamente sería, ¿no? De que por un tema o sea, de no poner el tema de bombeo, hacer unos lochos secados, ¿no? Para poder evacuar los lodos del cemento secundario. Entonces, sabiendo que se dispone de un mayor área. Entonces, la pregunta iba por ahí, ¿no? Sí, realmente te saldría factible. O sea, teniendo, mira, el problema de en la línea de lodo siempre son esos tres factores. Uno, el factor económico que tiene que ver con que si yo, por ejemplo, propongo una área de secado de lodo, que es una forma simple a veces de tratar los lodos en el sentido de que no voy a tener un gasto por adición de algún químico y luego también los gastos operativos de lo que significa tanto la obra civil como la adquisición de los equipos para coagulación química. Entonces, la área de secado sí te sale práctico cuando tenés el espacio suficiente y con un sistema de bombeo poder enviar esos lodos a las eras de secado que uniendo con la pregunta que me hace el estimado ingeniero Sergio, sí, realmente en el caso de las eras de secado siempre se tiene que considerar los datos climatológicos de la zona a nivel de lo que es la evaporación. Digamos, por ejemplo, en la zona en la que yo estoy laborando, actualmente tenemos un problema porque sí tenemos una buena evaporación, pero son evaporaciones de 4 o 3 horas y después viene una lluvia muy fuerte. Entonces, lo que hicimos es poner un techado. Como estamos en una fase piloto nada más, entonces sí comprobamos que podemos evaporar y si ponemos un techado digamos, de esta lámina de zinc plástico transparente o las láminas de zinc esta transparente que se utiliza, pues sí nos dio muy buen resultado, pero hicimos la propuesta de diseño con respecto a el tipo de sólido que teníamos dentro de la laguna, pero también con los datos climatológicos de evaporación de la zona. O sea que tuvimos que utilizar los datos de INETER. Gracias, ingeniero. Hay más consultas en el chat. Le comparto, ingeniero. Consultan. En el caso de los tanques sépticos en lugares urbanos muy concentrados, ¿el biogás podría afectar el ambiente dentro de los hogares e influir en la salud de las personas? ¿De qué manera? Esa pregunta es interesante porque hace algunos años, en la zona de Jinotega, estuvieron regalando los tanques, esos tanquecitos que eran para la obtención de biogás. Eh, Eran interesantes porque se iba a dar aprovechamiento de ese biogás a través de esos reactores que les dieron, pero al final esos reactores fueron un problema porque no les pusieron un filtro para el endulzamiento de ese gas, o sea, ese gas que le llegaba a la cocina de las personas, se le creaba una costra que tenía que ver con el arrastre de la grasa en el mismo gas, y entonces cuando llegabas a la casa sentías el olor del biogás como tal. Como son espacios abiertos, pues realmente tenían una buena ventilación la casa, no hacía un gran efecto, pero sí evidentemente después de un rato de estar ahí sentado en esas cocinas,
sí te daba dolor de cabeza la presencia de ese gas. Y lo que yo me acuerdo, eso fue hace como 12 años, la gente dejó de utilizarlo y le cortó la línea de gas por esa razón. Y esa línea de gas quedó directamente sobre los patios de las casas de las personas, pues, porque realmente sí te daba dolor de cabeza. No sé si al final en ese proyecto hubo alguna evaluación y alguna consideración técnica sobre cómo se podía resolver ese problema. Creo que después había visto que alguien había planteado en el grupo de ANISA otro tipo de cocina que evitaba ese problema de la formación de esa costra, del arrastre de esa grasa que provenía de los biodigestores. No, como les digo, no sé si realmente eso dio resultado, pero sí evidentemente eso como usuario sí te da una afectación porque sí te da dolor de cabeza estar expuesto por un tiempo prolongado a ese tipo de gases. Claro, el beneficio, como les decía, es que como son espacios, en muchos de estas son zonas rurales, que las cocinas son abiertas, no te produce ese efecto, pero sí es un riesgo, sobre todo por el proceso de combustión mismo de ese tipo de gases. Gracias, Henry. Y preguntan, ¿cuál es la máxima concentración de lodos que puede ingresar a una laguna de maduración? No sé específicamente a qué se refiere cuando dice la concentración de lodo en una laguna de maduración, porque teóricamente en una laguna de maduración no debería de hacer presencia una concentración de lodo, porque recordemos que esa laguna de maduración, su función ya no va a ser para degradar materia orgánica. Y en teoría, y tanto en teoría como en la práctica, la cantidad de lodos que se generan en las de maduración, pues realmente no son muy representativas, considerando tanto el tirante de agua que ellas tienen a nivel de profundidad, pero también a nivel operativo. No sé si se refiere, por ejemplo, que lo que sí en algún momento en las de maduración se da es una acumulación, pero de la misma biomasa de la alga, no tanto lodo como tal. Entonces, por ahí pasa más por un tema operativo de ese tipo y no tanto como puede ser en una anaerobia que sí hay una concentración, digamos, másica de lodo. Gracias, ingeniero, por su exposición. Yo tengo una consulta, sobre todo para el tema que mencionabas de la línea de residuos y la recomendación de que no se dispusiera en un en un vertedero municipal. Sin embargo, leyendo o la experiencia práctica en varios documentos, inclusive los documentos de impacto ambiental, hacen la recomendación de que los residuos tengan una disposición en el vertedero. Entonces, con lo que nos acabas de compartir, debemos de empezar a ver o tomar, digamos, otra cultura de manejo de lo que son los lodos, de lo que es el residuo dentro de las plantas y empezar a hablar de alternativas para una disposición medioambientalmente más adecuada a lo que actualmente se está realizando. Entonces, yo creo que esto da apertura para seguir platicando, investigando, viendo qué acciones podemos tomar. Me gustaría pues que nos comentaras algo al respecto. Sí, mira, el tema mira, nosotros en la universidad hace ya como 6 años monitoreamos tanto los rellenos sanitarios como los botaderos a nivel nacional. A nivel de todo Nicaragua nos hicimos un recorrido para saber en qué categoría andábamos y cómo estábamos en la gestión de residuos, pero a nivel de los sitios de disposición final. Entonces, muchos de los sitios de disposición final que tenemos en el país, desgraciadamente, son sitios botaderos a cielo abierto, en los que no hay ningún tipo de disposición final, en el que no controlamos qué es lo que llega al sistema, a ese bendito sistema conocido como un vertedero. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de los sistemas de tratamiento y generamos ese lodo que se genera no está estabilizado porque estás hablando en la mayor parte de los casos un lodo que lo sacaron del sistema de tratamiento. Si es una laguna, por ejemplo, lo sacaron de la laguna, lo acopiaron en alguna esquina
de forma momentánea, luego llegó un camión y fueron y lo hicieron el vertido en el vertedero municipal. En todo ese lapso de tiempo, ese lodo no sufrió ninguna transformación a nivel de tratamiento, sino lo que comienza a hacer el mismo lodo una vez que lo sacas y lo pones en una exposición aeróbica, el mismo se va a comenzar a dar una oxidación de la materia orgánica y se va a comenzar a sentir un mal olor que es muy propio de esos lodos y con la generación de mosca. ¿Qué pasa? Que si tenés ese vertedero a cielo abierto en el que lo único que hacen en algunas alcaldías es la compactación de la basura y va y le tiras ese lodo del sistema de tratamiento y se lo creaste como montaña, entonces lo que van a hacer ellos es que lo van a querer mover con la maquinaria, pero al final ese movimiento de la maquinaria ya va a dejar intransitable esa zona de ese botadero. Pero también viene el siguiente efecto, como ese lodo que todavía tiene una gran matriz de agua, va a generar ese lixiviado, más el lixiviado propio que ya tiene ese botadero, porque obviamente la descomposición de toda basura genera ese líquido, más el líquido que está generando el mismo lodo. Entonces, esas dos reacciones biológicas son lo que te crean un lixiviado todavía con una mayor alta carga. Siguiente detalle, hablando de nuestra realidad, y es que nuestros botaderos están muy cerca de cuerpos de agua. Entonces, todo ese producto que estamos tirando ahí por escorrentía nos va a llegar a los cuerpos de agua. Entonces, eso de establecer como medida, de hecho también lo leí en un estudio de impacto ambiental en la zona en la que estoy laborando, que recomendaban ir a hacer un vertido al vertedero municipal. No podemos en términos ambientales estar diciendo de que se envíe eso cuando es una materia orgánica inestable y encima de que está inestable contiene un alto contenido de patógenos, que ese alto contenido de patógenos se lo estás dejando en exposición a todos los montón de churequeros que trabajan en esos vertederos, entonces está llevando todavía un foco de contaminación más alto a esos vertederos de disposición final de las municipalidades. Entonces creo que ese es un tema que se tiene que debatir mucho, tanto como la Asociación de Ingenieros Sanitarios, en el sentido de qué vamos a comenzar a hacer con los lodos de los sistemas de tratamiento. No solo los lodos que tienen que ver con las municipalidades, también con los lodos de las pequeñas comunidades que se les han dado nuevas alternativas. Entonces, ese es un tema que, como usted mismo lo plantea, es un tema que hay que darle solución y algo que en su momento nosotros en la universidad lo dialogábamos mucho con los muchachos del tema del vermicompostaje, es que no hay un incentivo económico para poder masificar ese tipo de tecnologías de decir que vamos a hacer vermicompost y alguien nos va a poder comprar ese producto llamado compostaje, porque realmente en términos prácticos la gente va a adquirir un producto que esté más barato que el que yo estoy comercializando. Además del estigma que trae consigo mismo los lodos de los sistemas de tratamiento. Entonces sí es un tema que hay que debatirlo y hay que profundizarlo más desde la perspectiva técnica, económica y ambiental y unirlo también con la parte de lo que tiene que ver con la gestión de los residuos que están en las municipalidades. Muchas gracias, Henry. También hay más preguntas por el chat. Consultan, ¿cuál es el tiempo en el cual se podría decir que los lodos estabilizados no habría presencia de parásitos de huevos del mito? Mira, en el caso de los patógenos que se encuentran en los lodos, hay un detalle muy importante y eso tiene que ver con qué tipo de tecnología se utilizó para el tratamiento de esos lodos. Por ejemplo, si es un tratamiento en el que estamos hablando de compostaje, para que se pueda dar una eliminación de esos huevos del minto, tengo que garantizar unas temperaturas. Tengo que subir la temperatura y también tengo que estar verificando la temperatura, porque si no cumplo con el requerimiento de temperatura para la eliminación de ese patógeno, lo que va a hacer es que ese patógeno se encapsula y en algún momento en el que se me vuelve inestable el proceso de compostaje, ese patógeno se vuelve a reactivar.
La diferencia es que el patógeno ya no se está reactivando en la compostera como tal, sino que se reactiva en la zona donde la estás aplicando. También es importante decir que en el caso de los lodos que nosotros analizamos de la planta de tratamiento de Estelí, la concentración de huevos del minto era muy baja, pero esa concentración de huevos del minto era muy baja por un tema de la técnica analítica que se utilizó. Entonces, esa técnica analítica que se utilizó creo que no nos dio como la respuesta más certera que queríamos en su momento para conocer realmente cuánto era la concentración inicial de huevos del minto, porque en su momento creo que los laboratorios andaban más enfocados en la matriz líquida y en determinación de coliformes fecales y totales en matriz líquida y no tanto en una matriz sólida. No sé, bueno, y te podría decir que a este punto todavía no sé quién de los laboratorios que tenemos en el país hagan la técnica de huevos del minto para saber específicamente cuánto es el rango de detección que ellos tienen y cuánto son sus concentraciones mínimas y máximas para que eso sea detectable. Pero esa fue la primera aventura que nosotros tuvimos por, como les digo, era llamativo que el caso de los lodos de Estelí, pues no teníamos una alta concentración de huevos del minto, cuando en agua residual es mejor utilizar de indicador huevos del minto y no tanto los coliformes fecales, pero por ahí se nos pasó la técnica analítica que teníamos que emplear. Gracias, ingeniero. Hay un comentario también del ingeniero Sergio Tercero. Debería exigirse que los lodos extraídos del sistema de tratamientos sean tratados con cal para elevar el pH a 12 antes de ser trasladado al botadero o vertedero municipal. Y por aquí comenta también el ingeniero Eddy, si no es económicamente viable el tratamiento y disposición de lodos, deberíamos de detenernos en proveer biodigestores al sector rural disperso, sobre todo en las regiones de mayor pobreza. El tema del manejo de los lodos, pues realmente, ingeniero, eso no somos los únicos que estamos preocupados por el manejo de los lodos fecales, que son como se conoce en ese lodo en particular para los pequeños núcleos urbanos. De hecho, hubo un congreso hace como un mes y medio en el que estábamos hablando sobre, que era un congreso de la IWA, que se estaba dialogando sobre el manejo de los lodos fecales en el sentido de cómo hacer para que en las zonas rurales se pueda dar una buena disposición final de los lodos fecales, porque digamos que muchas de las presentaciones que se hicieron, sí, el factor social fue un problema porque eran, desde la perspectiva de la ingeniería, eran sistemas de manejo de lodos fecales muy innovadores, pero ya puestos en las prácticas no fueron muy adaptables por los pobladores, desde que al poblador no le gustó, pero basado en una cosa, yo lo llamo muy personal, y es el hecho de que ningún ser humano se siente no capacitado, sino se siente como con la disposición de manejar su propia excreta. Entonces, ese tema nos obliga a realmente desde la ingeniería repensar bien la solución que se quiere implementar en el manejo de los lodos fecales. Todavía no se ha dicho todo sobre el tema. Hay muchas cosas que se siguen investigando sobre ese tipo de los lodos, sobre todo. El tema de los biodigestores, pienso que el tema de los biodigestores también pasa por una buena evaluación de las soluciones que hemos hecho y hemos implementado. O sea, una buena evaluación, yo le digo, desde una perspectiva social, cuál ha sido el impacto social que se ha logrado con ese tipo de proyectos, si el poblador lo aceptó o no lo aceptó, porque ahí está muy de la mano con la parte operativa, con la parte de qué tanto el poblador le da mantenimiento a esa obra, pero también pasa por una cuestión de conocer qué tan eficiente es esa unidad de tratamiento para los X contaminantes que querramos regular a través de un vertido. Entonces, digamos que ante la falta de ese tipo de datos, que eso es algo que siempre lo hemos hablado muchísimo desde la asociación, y es que existe información, pero es una información a veces muy distante, muy dispersa en el país. A veces pasa mucho que el ingeniero Sergio Tercero nos comenta información
y es información de la memoria colectiva, pero información sistematizada en el país sobre este tipo de evaluaciones creo que son muy, muy pocas. De hecho, nosotros nos vimos en una situación bien difícil con el manejo de los lodos para pequeños conglomerados. Igual nos pasó lo mismo cuando evaluamos los sistemas de los humedales para pequeños conglomerados poblacionales, porque tuvimos nosotros una experiencia muy buena utilizando humedales para tratamientos de aguas residuales, pero en el caso de esos humedales no utilizamos ningún tipo de carrizo ni ningún tipo de ese, sino que utilizamos una planta ornamental que fuera de raíces profundas. Utilizamos el vetiver y una que le llaman antorcha, y le podría decir ingeniero que los mejores resultados se obtuvieron en un humedal con la antorcha. Fue la más eficiente en cuanto a remoción de materia orgánica y nutrientes. La gente tuvo una buena aceptación porque como es una planta bonita y llamativa, ornamental como tal, pues tuvo una buena aceptación. Pero digamos que eso, nosotros como universidad, pues en mi momento cuando trabajé en la universidad, pues lo hacíamos. Pero querer sistematizar esa información se vuelve complejo porque es difícil encontrarla. Y el manejo de lodos fecales, creo que ese es un tema que ahí está y se tiene que encontrar una solución apegada, desde mi punto de vista, muy, muy apegado con el factor social de lo que significa el poblador, que es el usuario final de la tecnología. Muchas gracias, ingeniero Henry. Por el momento no hay más comentarios ni consultas por el chat. Agradecemos nuevamente tu participación, tu tiempo. Sabemos, ¿verdad?, que estás con varias actividades. Y también invitando a todos los participantes a que nos sigan acompañando en el ciclo de conferencias. Quiero compartir la invitación para la próxima charla. Es la charla técnica número 20. El tema es selección de tecnologías de tratamiento y el expositor es el doctor Juan José Salas. Él nos va a estar acompañando desde España. Esta charla va a realizarse el próximo martes y debido a la diferencia de horarios se va a transmitir o se va a realizar a las 9 de la mañana. Nuevamente le agradecemos y también cualquier consulta, cualquier referencia, el ingeniero compartió su correo electrónico y también les invitamos a seguir las redes de ANISA donde pueden enterarse de los eventos, de las actividades y también están los links para este ciclo de conferencias. Buenas noches.